Buenas, mi nombre es Jason Rentería Cuesta, soy estudiante del noveno semestre de licenciatura en Biología y Química de la Facultad de Educación de la Universidad Tecnológica del Chocó. Mediante este video voy a explicar la segunda unidad didáctica de la asignatura de Educación Ambiental, en el cual voy a tocar el tema la contaminación ambiental. Entonces, decimos que la contaminación es la introducción de elementos en un entorno natural que lo afecten negativamente. Por lo tanto, la educación ambiental es la introducción de elementos tanto físicos como químicos en un entorno natural al cual no pertenecen, los cuales llegan a alterar negativamente las condiciones ambientales y tanto el bienestar y la salud de los animales que en él habitan y de las plantas y organismos que en él habitan. Como vemos, la contaminación ambiental incluye agentes contaminantes, tipos de contaminación, desarrollo sustentable y otros problemas ambientales. Cuando hablamos de agentes contaminantes, nos estamos refiriendo a todos esos elementos que se introducen en ese ambiente que no pertenecen y que lo afectan negativamente. Entre estos tenemos las sustancias químicas como los plaguicidas, los herbicidas y el cianuro, como también el petróleo, las radiaciones, los gases contaminantes, los residuos urbanos. Y todos estos agentes contaminantes dañan el ecosistema y su principal razón son las actividades de satisfacción humana, sea en industria, sea en comercio, sea en minería, por lo que la contaminación ambiental actualmente está asociada al desarrollo económico de las naciones. Pero ¿cuáles son los tipos de contaminación que existen? Entre estos tipos de contaminación tenemos la contaminación química, que es producto de sustancias químicas que impactan el ambiente y los seres que en él habitan. La contaminación genética, que esta permite identificar los genes de una especie en otra, ya que ésta llega a afectar la genética de esta especie. Como un ejemplo tenemos los virus. La contaminación del aire, por su parte, es producto de la emisión y la acumulación de gases tóxicos en el ambiente, como el CO2, que provoca el efecto invernadero, impactando negativamente sobre los seres vivos. La contaminación acústica, por su parte, se refiere al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente, producto de la industria, el comercio, los aviones, los carros, perjudicando la salud auditiva y tanto física como mental de los seres que en ese espacio habitan. La contaminación del suelo, sí, del suelo La contaminación del suelo es producto de la presencia de sustancias químicas que alteran negativamente las propiedades de los suelos, provocando un desequilibrio en el mismo, comprometiendo su fertilidad y las aguas subterráneas que puedan existir en ese suelo. Y la contaminación del agua tiene lugar tras la liberación de todos aquellos residuos a los cauces, ya que estos siguen su camino hasta llegar a los mares y océanos, lo que se traduce como la contaminación de grandes proporciones de los mares y los océanos. La contaminación radiactiva es producto de la liberación de sustancias radiactivas, vale la redundancia, proveniente de las grandes plantas nucleares que son altamente peligrosas, que pueden causar enfermedades y mutaciones. La contaminación lumínica, por su parte, se trata del exceso de luz artificial en las horas de la noche, provocando la incapacidad
de observar los cuerpos celestes, como también provoca la alteración del sueño y de la orientación de algunas especies nocturnas. Seguido tenemos la contaminación visual, que es la modificación de un entorno producto de la presencia de barreras que impide o perjudica la visibilidad de los lugares. La contaminación térmica es producto del cambio de la temperatura en el ambiente ocasionada por las actividades que realiza el hombre, como lo es la tala de árboles, lo que provoca el calentamiento de esa zona, la tala o deforestación. Y la contaminación por basura se trata de la acumulación de residuos como lo son los desechos orgánicos e inorgánicos que afectan el ambiente, alterando las condiciones de vida de los seres vivos que en él habitan. La contaminación alimentaria se produce cuando los alimentos son contaminados por sustancias tóxicas. Y la contaminación electromagnética se produce debido a la descarga electromagnética de artefactos de alta tecnología, provocando desorientación en los animales. Pero todo este tipo de contaminación, como es la química, genética, del aire, del suelo, acústica, del agua, radioactiva, lumínica, visual, térmica, de basura, alimentaria y electromagnética, van a tener unas soluciones ambientales, por lo que los tipos de contaminación se derivan una serie de soluciones ambientales. Entre estas tenemos reciclar, reutilizar, sembrar, reducir, comprar productos reutilizables, como lo son las botellas, que se pueden utilizar, lo que ayuda a minimizar el impacto de los desechos urbanos sobre el ambiente. No arrojar aceite a las tuberías, ya que estos van a ir a las cauces de los ríos y por ende se van a contaminar el agua. Evitar el uso de pesticidas, ya que esto también afecta el agua y el suelo. Como una solución, utilizar los agentes biológicos, que son organismos que sirven para eliminar plagas. Son otros organismos que sirven para eliminar otros organismos que son plagas. Un ejemplo, tenemos el gato en la casa, que sirve para eliminar las ratas que constituyen una plaga en la casa. Ese sería un ejemplo claro. Y evitar hacer mucho ruido, ya que esto ayuda a la orientación y todo. Evitar invertir. Y como último tenemos la inversión en energías renovables, como lo son la energía solar y la energía eólica. Por su parte, como sabemos, la contaminación ambiental es un problema global que debe ser abordado con responsabilidad, por lo que actualmente existen normas y legislaciones que buscan controlar la emisión de desechos tóxicos sobre el ambiente, basados en el desarrollo sustentable. ¿Pero qué es el desarrollo sustentable? Se denomina desarrollo sustentable a una serie de medidas y normas encaminadas a la administración eficiente y responsable de los recursos naturales por parte de los seres humanos, en el cual prevalece el equilibrio entre el bienestar social y el aprovechamiento de los recursos naturales, basados en tres ejes fundamentales, como lo económico, lo ecológico y lo social, lo que se puede traducir a soporte, viabilidad, equilibrio y sustentabilidad. Es decir, el desarrollo sustentable busca que los seres humanos, aunque estén satisfaciendo sus necesidades básicas a sus bienes y servicios, no afecten negativamente el ambiente. Es decir, que si por ejemplo se tala un árbol, se siembre otro. Y así buscar el equilibrio en cuanto al aprovechamiento de los recursos para los bienes sin afectar a este.
Entre sus ejemplos de desarrollo sustentable tenemos lo que es el reciclaje de basura biodegradable, que sirve como abono, es decir, todos estos, digamos, las cáscaras de plátano y todas esas cosas, después de un proceso, sirven para abonar las plantas. También tenemos el aprovechamiento del agua lluvia, la cual debe ser almacenada para luego utilizarse. También tenemos el reciclaje de basura orgánica. Estas basuras sirven también para abono, y también el reciclaje de basura inorgánica, que estas son las que se utilizan en las botellas que se convierten, o el plástico que se convierte en otra cosa. Pasan por un proceso y se convierten en otro utensilio. Las plantas de energía solar. Esta es una energía limpia y libre, ya que lo que se hace es aprovechar la energía solar. La energía indumentaria. Esta, por su parte, se trata del aprovechamiento de la fuerza que traen las olas, lo que hace que esta fuerza se convierta en energía. Y la agricultura ecológica. La agricultura ecológica se trata de una agricultura limpia de sustancias químicas, de todo lo que se utilice sea natural. Los carros eléctricos. Esto es lo que va a ayudar a evitar la emisión de CO2 al ambiente. Los parques eólicos, que también aprovechan la fuerza del viento para producir energía. El ecoturismo, que se trata de un turismo diferente y más responsable, ya que las personas que van a este tipo de turismo no llevan agentes contaminantes ni basura, sino que van como a vivir la experiencia como si fueran una persona nativa en ese ambiente. Y las ciclopistas, que también ayudan a evitar la emisión de CO2 producto de los carros. Como sabemos, la contaminación ambiental incluye otros problemas ambientales que ayudan a acrecentar esta contaminación. Entre estos problemas tenemos lo que es la erosión, que es el proceso de desgaste de la superficie terrestre por fuerzas externas como el viento y el agua, por lo que al año se erosionan entre 5 a 7 hectáreas, lo que se traduce como pérdida para la agricultura. Seguido tenemos lo que es la extinción. La extinción es la desaparición de todos los integrantes de una especie o una familia, la que puede ser de tipo natural, pero debido al incremento de la población humana en el último siglo, esto ha ayudado a un crecimiento acelerado en la extinción de las especies. Pero cabe resaltar que actualmente existe una clasificación o un listado de las especies que están en peligro de extinción, lo cual es importante o prioridad, las cuales son importantes o prioridad preservar. La lluvia ácida se forma producto de la combinación de la lluvia con los gases de nitrógeno y azufre emitidos por las fábricas como también de las centrales eléctricas, de los vehículos, lo que conlleva a la afectación de la vegetación, provocando la muerte de las especies que hay en ese lugar, o provocando la infertilidad del suelo. Seguido tenemos lo que es la superpoblación. Cuando hablamos de superpoblación nos estamos refiriendo al crecimiento acelerado de una especie en un lugar, lo que lleva consigo consecuencias. Pero antes de llegar a las consecuencias tenemos que poner un ejemplo, y un ejemplo claro tenemos a la raza humana, que en el último siglo ha prácticamente triplicado su población, trayendo consecuencias como problemas respiratorios,
destrucción del hábitat, fragmentación del hábitat y contaminación ambiental. La destrucción del hábitat es producto de que el hombre, para construir sus grandes ciudades y para satisfacer sus bienes y servicios, lo que hace es utilizar los materiales que la naturaleza le ofrece. Por lo tanto, va a ir destruyendo los hábitats naturales de algunas especies animales. La fragmentación del hábitat también es producto de la actividad humana, que es debido a que se construyen grandes carreteras, lo que hace fragmentar el hábitat de las especies nativas o naturales, las cuales se ven en peligro debido a que cuando quieren cruzar la carretera se ven en peligro por las altas velocidades que llevan los carros. Y por último tenemos lo que es la contaminación. La contaminación del cual es el tema del que estamos hablando hoy, que es producto de los desechos que emiten las grandes ciudades o el hombre en general. Seguido tenemos lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero se produce cuando los gases que hay en el ambiente emitidos por la industria, el comercio y las fábricas retienen la radiación térmica, o sea, el calor que emite el planeta, que comúnmente es emitido hacia el espacio. Pero al tener esa barrera, lo que va a provocar es el incremento de la temperatura del planeta, ya que el calor no va a lograr escapar hacia el espacio, trayendo consecuencias como el derretimiento de los polos, los cuales al derretirse van a incrementar también la temperatura, ya que estos sirven como refrigerantes del planeta. Y al no haber ese hielo que contrarreste la temperatura, va a haber más incremento de la temperatura, provocando también así inundaciones. Seguido tenemos las catástrofes climáticas. Las catástrofes climáticas, como son los huracanes, las tormentas tropicales y las sequías, van a ser más largas. El cambio climático, por su parte, va a conducir a la alteración de los ciclos hidrológicos y de las mareas, provocando que haya un trastorno en el modo en que el planeta distribuye el calor y se refresca a sí mismo, provocando más sequías y más inundaciones. Y por último tenemos la generación de nuevos desiertos. Esto también es debido al cambio climático, ya que se generan nuevos desiertos debido a que el cambio climático no da espera a la adaptabilidad de las especies, y al haber sequías más largas producto del calentamiento, se generan nuevos desiertos, como también el agrandamiento de los desiertos que ya existen. Seguido tenemos lo que es otro problema ambiental, como es la destrucción de la capa de ozono. La destrucción de la capa de ozono es producto de la liberación de gases refrigerantes y de disolventes producto de las actividades humanas, como en la ganadería, en la fábrica de aerosoles y todas esas cosas, también de carros, lo que va a producir que hayan emisiones de gases refrigerantes, hidrocarbonados, como también disolventes, etcétera, como dije anteriormente. ¿Y por qué es importante la capa de ozono? La capa de ozono es muy importante, ya que esta ayuda a absorber los rayos ultravioletas provenientes del sol para que no nos impacten directamente. Y al no haber esta capa de ozono, nos van a impactar directamente, trayendo consecuencias como las enfermedades de la piel y la destrucción del sistema inmunológico, que es nuestra primera defensa contra las enfermedades y todo.
como también la alteración en la vegetación y en los animales. Seguido tenemos lo que es las inundaciones. Las inundaciones son producto del crecimiento de los niveles del agua, provocando el desbordamiento del mismo, por lo que llegan a lugares donde habitan animales y vegetales, impactando negativamente sobre ellos. Y por último tenemos lo que es la deforestación ambiental. La deforestación es la tala indiscriminada de árboles, siendo la agricultura la principal causa o fuente, ya que para la siembra de las plantas aptas se deben de talar los árboles que hay ahí. Pero todo este tipo de contaminación lo que desemboca es en el deterioro del planeta. Y si no tomamos medidas para conservar el lugar donde vivimos, en unos años la raza humana podría extinguirse, debido a que no va a contar con los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades, o con el agua que se traduce como vida, ya que del 100% del agua de todo el planeta, solo el 3% es el agua apta para el consumo, y ese 3% se está destruyendo debido a los grandes desechos que se vierten sobre el agua dulce. Y también como escuchamos, se están derritiendo los polos. Sin más que decir, muchas gracias. Aquí concluye la explicación de la segunda unidad didáctica de la asignatura Educación Ambiental. Muchas gracias.